Stele.tv. Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a Profesionistas por Progreso, mi querido Gerardo Castillejas. Un gusto de nuevo estar aquí. Carolina Domínguez, bienvenidos. En esta ocasión vamos a tener la posibilidad de hablar sobre un tema muy importante de la política larouchista, referente a qué se puede aplicar de esa filosofía para el crecimiento económico de México. Y quisiera ver brevemente, Gerardo Castilleja estudió comunicaciones electrónicas en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y pues ha estado participando en algunas conferencias gracias a su vinculación con la organización de Lyndon LaRouche en México y pues básicamente esas serían sus actividades relacionadas con el tema. Y Carolina Domínguez estudió Ingeniería Química en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas, LESIQUE. Su campo de trabajo es la economía física y los estudios sobre la biosfera desde la perspectiva del biogeoquímico Vladimir Bernansky. Muy bien, Carolina, disculpa, necesitamos tener la posibilidad de iniciar esta charla con un esquema introductorio sobre Lyndon LaRouche. ¿Cuál ha sido su actividad? ¿Cuál ha sido durante su larga vida, que terminó este 12 de febrero reciente, que en paz descanse, y a manera pues de reconocimiento a esta labor, pues también estamos generando esta charla con ustedes. Gracias. Sí, es una obligación hablar de la magna, de la tremenda obra de LaRouche, no solo en términos de su contribución a las ciencias físicas, sino también su aporte enorme a forjar un liderato en el mundo, desafiando al sistema de la banca que todavía está vigente, ¿no? Sí. Entonces sí, tuvimos esta triste noticia. LaRouche falleció el día 12 de febrero del mes pasado y las semillas que sembró él en el mundo pues han fructificado. Yo quisiera tomar unos minutos para dar aunque sea un poco apretado, un esquema general. Un esquema de qué hizo LaRouche. Él forjó en los Estados Unidos inicialmente, donde comenzó una actividad desde los finales de los 60s. Él fue una figura controvertida desde el principio, mostrando que el sistema financiero que se cambió en 1971, cuando Nixon, como presidente de los Estados Unidos, toma una decisión terrible. Él, pues presionado por los sectores bancarios de Wall Street, él decide tomar dos acciones. Nixon, sí, Richard Nixon. Lo que hizo Nixon fue, quitó el patrón oro del dólar y estableció el tipo de lo que se llama los tipos de cambio flotantes. Ahí empezaron. Y eso trajo consigo toda una consecuencia de un sistema financiero
cada vez más caótico, sujeto a los intereses y caprichos de una élite financiera Sí. centrada principalmente en Londres, en el distrito financiero de Londres, y su sucursal, su operación en los Estados Unidos, que es Wall Street. Claro. Entonces, LaRouche, identificando que ese era un cambio que se estaba dando Sí. a nivel mundial para crear un sistema financiero que les Ujú. quitara a las naciones su soberanía sobre la emisión de crédito, de moneda, y establecer toda una serie de imposiciones para que las naciones se fueran sujetando a estos lineamientos de la banca. LaRouche lo identificó, fue la voz, la primera y la única voz durante años que dijo: esto es una traición a los Estados Unidos, por supuesto, y a las naciones, porque se va a establecer un sistema financiero que no es un sistema dirigido a promover la inversión, la cooperación entre las naciones, sino únicamente a establecer un control cada vez mayor de un aparato, una élite financiera. Y esa controversia se da por el hecho de que Nixon era republicano y Lyndon demócrata, o algo por el estilo, o es independiente el tema de filiación política. No, pues es muy importante porque LaRouche, de hecho, fue precandidato presidencial demócrata Ujú. en 7 ocasiones. Eso es. Y una más, él en el 76, él se lanza su candidatura como un candidato por un partido independiente, el Partido Laboral Estadounidense, que él Ujú. forjó, que él creó. Luego él participa ya en las sucesivas elecciones como un demócrata independiente. Lo Ujú. importante de esas candidaturas o precandidaturas de LaRouche es que él ponía en la agenda algo que no estaba presente, que los medios y todo el aparato de la propia partidocracia estadounidense no quería colocar. LaRouche lo ponía y obligaba a que el tema se tuviera que discutir, y por eso es que LaRouche ni siquiera se le invitaba a los debates de los precandidatos. Sí, Era tal el temor que se le tenía. Entonces LaRouche va forjando una alianza de naciones, sí. tomando lideratos de diferentes sindicales, gente ligada al sector militar, nacionalistas. Y vamos a adentrarnos ya en el segundo bloque de este programa a las alianzas que LaRouche pudo forjar con el tercer mundo, particularmente con la India, cuando estaba Indira Gandhi, estoy hablando de la segunda mitad de los 70s, y con José López Portillo, una presidencia en México muy importante que hay que analizar con cuidado por toda la enorme inversión en economía física que se hizo en infraestructura, y que no ha sido debidamente, yo creo, no, creemos nosotros, no solo entendida, sino ha sido marginada de una discusión nacional seria ahora que estamos en momentos de plantear una reconstrucción económica del país. Hay que retomar lo que el país alcanzó a lograr, ¿verdad?, hacer, y lo que dejó incompleto, ¿no? Completarlo. LaRouche, en este periodo después de que él en el 71 demuestra que Nixon había puesto en realidad había puesto digamos, el clavo en el ataúd del sistema de Bretton Woods de la posguerra. Ahí LaRouche empieza a buscar la creación de un sistema que otorgara crédito abundante para infraestructura en el tercer mundo. Ahora, eso no es una ingenuidad pensarlo así, es la única manera sensata de proceder. Cuando uno tiene un problema mundial, donde las naciones no están creciendo, entonces no solo es un problema para las naciones que el tercer mundo no estaba creciendo en ese momento, es un problema para los propios países del primer mundo, porque se quedan sin capacidad también de poder negociar y de poder establecer intercambio con otras economías. Es un suicidio colectivo. O sea, el mundo está de tal manera, existe esta civilización, que necesitamos todos crecer. Muy bien, ahora entendemos bajo este esquema que el sueño es pues, el sueño dorado de muchos economistas, de muchos políticos a nivel global, el sentido de que las grandes diferencias se vayan, digamos, emparejando de alguna manera, ¿verdad? Pero esto es un tema que, pues, en algunos esquemas no han funcionado del todo bien.
no han sido pues a lo mejor manejados del todo correctamente, pero hay experiencias en las cuales esa tendencia de emparejar las cosas, los niveles de calidad de vida, pues si se da a base de dádivas, a base no de trabajo, de productividad, pues se ha visto que no han funcionado del todo bien. Bueno, porque este sistema prevaleció. O sea, lo que hemos visto en el 71 en adelante, empezaron las devaluaciones sucesivas de muchas economías. Sí, No es solamente la culpa del político en turno, es claro. una política internacional que se impone, igual que las deudas. O sea, la contratación de deudas en el tercer mundo, por supuesto que hay una responsabilidad del presidente, pero hay un aparato financiero que endeuda a las naciones. El asunto es que LaRouche fue fue muy valiente al difundir desde los Estados Unidos que el plan que estaba detrás, este plan de este sistema, de estos grandes grupos financieros oligarcas, era lo que ellos llamaban desde el 77, esta gente llamaba lo que es el intercambio, el canje, ¿no? Cuando Henry Kissinger era secretario de Estado, ellos decían, el plan es canje de documentos de deuda por títulos de propiedad de la propia industria y de recursos de las naciones. Una especulación tremenda. Pero claro, primero endeudas a las naciones en un esquema en el que no pueden salir, porque no solamente los países que aceptamos esos créditos nos forzan a recibirlos, porque aunque tú no quieras ese crédito, ellos te dicen, tú tienes vencimientos y no puedes incumplir esos vencimientos, pero no tienes dinero. Entonces nosotros te vamos a dar ese dinero. Y las condiciones nosotros las marcamos. El Fondo Monetario, todo el mundo sabe que el Fondo Monetario otorga créditos con cartas de intención, donde existen cláusulas democráticas, cláusulas de todo tipo que el Fondo Monetario establece, suspensión de obras de infraestructura que son determinantes para esa nación. ¿Por qué el Fondo Monetario obliga a que no se hagan? Porque genera la dependencia que ellos necesitan, que ellos requieren para que esa economía sea una economía cautiva. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, el famoso FMI. El famoso FMI, sí. Y referente al Banco Mundial. Funcionan como mancuerna. O Interamericano de Desarrollo. Son en realidad un mismo aparato que, pues los bancos funcionan como un sindicato poderoso en el mundo. Eso es. Así que los bancos privados, los grandes, ahora se les llama en forma hasta paradójico, se llaman en forma elegante los bancos demasiado grandes para quebrar, ¿no? El Royal Bank of Scotland, el HSBC, estos megabancos que no es un secreto, lavan dinero sucio, producto del narcotráfico, la economía negra, tráfico de armas, de combustible, diamantes, oro, personas. Estos bancos se nutren de todo ese dinero sucio, ¿no? Que entra en este sector financiero, y ellos con esos grandes fondos especulan y han creado una burbuja de deuda increíble, ¿no? O sea, la población debería estar horrorizada del tamaño de la deuda. Son cifras conservadoras que nosotros siempre hemos manejado y documentado. Estamos hablando de 1.500 billones de dólares. ¿Esto es a través de instrumentos de crédito, básicamente? De todo tipo. El crédito básicamente ya no existe. Las naciones no están recibiendo crédito, hace mucho que no lo reciben. Son únicamente, lo que se contrata son mecanismos para refinanciar deuda. O sea, si uno ve en términos reales cuánto es lo que ha recibido, por ejemplo, Brasil, o cuánto ha recibido México, se da uno cuenta de que realmente no hemos recibido créditos. La deuda se multiplicó en base a los propios mecanismos de usura, que es lo que LaRouche desde el 71 en adelante forjó organizaciones. Nosotros somos parte de esas organizaciones que él forjó en el mundo. En México fue el movimiento larouchista, y nosotros defendíamos precisamente una postura de que México tenía que romper con ese sistema. Y fue interesante que, lo vamos a abordar un poco más adelante, hubo respuesta de gente dentro del gobierno mexicano y del tercer mundo para forjar un bloque de deudores. Eso lo vamos a abordar más adelante. Lo que yo quisiera puntualizar en este bloque es, LaRouche representó, él como persona y como movimiento, la posibilidad de crear un nuevo sistema. Si se hubiera hecho caso a sus recomendaciones,
no estaríamos en esta crisis. Y el problema fue la tremenda cobardía de muchos gobiernos y los terribles de gobiernos en el mundo, y el problema fue básicamente los Estados Unidos. Ahora, pensando un poco de manera, tratando de ser objetivos, probablemente esas propuestas no hayan progresado de todo por el sentido de que iba a contracorriente, precisamente esos grandes, digamos, sistemas oligárquicos mundiales que iban en un sentido y él venía por otro, nadando contracorriente. Eso puede ser, ¿no es así? Pues parte de esto, ingeniero, de lo que hizo LaRouche fue desarrollar un método, Sí. donde él decía, existe el sistema financiero, pero está en bancarrota. Uh-huh. Si lo queremos reconocer o no, eso es independientemente, Claro. está en bancarrota. Entonces él habla de cómo se puede desarrollar un sistema financiero basado en lo que realmente hace crecer a una nación. Como usted mencionaba, un equilibrio entre naciones que se emparejen sería de alguna manera imposible, porque cada nación tiene características diferentes, pero el máximo nivel de desarrollo que pueda dar cada nación per se, eso es lo que se busca. México tenía un potencial enorme en ese periodo de los 70s, 80s, y la colaboración que tuvo LaRouche en ese periodo con la presidencia aquí con López Portillo dio ese boom, ese desarrollo. Teníamos el boom petrolero, que hasta decían, no queremos un Japón al sur de los Estados Unidos, era México. Porque íbamos a administrar la riqueza, ¿no? Así es. La abundancia. Exacto. Entonces, LaRouche tuvo una reunión con López Portillo ya a nivel presidencial en mayo del 82. De esta reunión política, por supuesto, LaRouche lanza un documento que se llama Operación Juárez, donde ahí plantea cuál es la estrategia para que las naciones de Iberoamérica puedan hacer alianzas y reconstruir sus economías. Y entonces LaRouche lanza un reto, que es un reto muy fuerte, pero que López Portillo lo toma. Es decir, no se cancela la deuda, pero se declara una moratoria. Simplemente ahorita, con las condiciones que nos plantean, no podemos pagar. Como decía Portillo, nos prestaron las fichas con la idea de que creciéramos, pero cuando crecimos ya no les gustó. Y entonces ahora nos están cobrando intereses sobre intereses que son totalmente especulativos. Entonces, el único que se atrevió a declarar una moratoria de la deuda en ese periodo fue López Portillo. Después de la reunión fue en mayo, en agosto Portillo lanza una moratoria de la deuda y en septiembre se lanza una nacionalización del sistema bancario. Sí, que sabemos todos que de alguna manera dio al traste con la economía nacional, pero por ejemplo, el tema de la alianza, comentabas de una alianza iberoamericana. ¿Por qué no progresan esas alianzas? ¿Qué pasa? ¿Qué falta? Pues principalmente porque los que toman esas decisiones son seres humanos. Muy bien. Regresamos después del corte con este tema tan interesante. Gracias. Pues, la verdad es que Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Frente, lado, atrás y arriba.
Para mí el baile es como una Astele.tv. 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 Muy bien, pues Carolina, Gerardo, estamos comentando referente a este tema tan apasionante de cómo la economía mundial de alguna manera está creciendo bajo una expectativa de economía especulativa, pero que el planteamiento de la Rusia era de otra manera y en eso nos quedamos cuando vino el corte. Síguenos comentando, Carolina. Sí, pues algo importante del trabajo de LaRouche, que la idea de este programa, antes que nada, agradecerle al ingeniero porque la idea es que más personas puedan conocer el aporte de LaRouche. No solamente fue una persona que peleó políticamente para un nuevo sistema económico, sino desarrolló una fundación de gente que buscaba hacer algo sobre lo que vemos que no está funcionando. Sí, como comentábamos ahorita, a veces uno se va solo con una idea romántica de, bueno, yo solo quiero que las cosas estén mejor, ¿cómo? No lo sé. Y en ese sentido, él planteaba mucho esta parte, la izquierda y la derecha al final pueden ser la misma cosa si son manipuladas por una oligarquía financiera. Al sistema financiero no le interesa si somos de izquierda, de derecha, de centro y de cualquier otro partido. El punto es que tengan el control de lo más importante de un país, su sistema bancario. Si nosotros no tenemos la capacidad de poder ser soberanos en a dónde mandamos nuestro dinero, simplemente no hay una soberanía. En esa parte, como comentaba mi compañero Gerardo, LaRouche puntualizaba, puede haber alianzas entre naciones, como lo que se hizo en Iberoamérica con el Banco del Sur. Estaba Argentina, ¿y qué se hizo? Decir, ok, el Banco Mundial funciona de esta forma, te presta, pero unido al cheque va toda una política económica para proteger ese préstamo. Una política, ¿no? Exactamente. Antes de pasar ya al nivel iberoamericano, quisiera mencionar, entonces, pues López Portillo se equivocó ahí al nacionalizar o estatizar la banca, porque al final de cuentas, pues cambia de manos, ¿no? De la banca privada se va a la pública y luego ya viene un reacomodo y entran ya los grandes bancos multinacionales y todo esto. No, a ver, ¿cómo vamos, yo creo Gerardo? que era una medida totalmente necesaria y legítima, Sí, porque el país estaba siendo saqueado por los banqueros. sí, Habían fugado en menos de 4 años, se habían fugado $60,000 millones de ese tiempo.
Estamos hablando que estos banqueros, y los Espinosa Iglesias y los, bueno, Nacionales, ¿no? los nacionales, sí, fugaban dinero y estaban, López Portillo lo insistió mucho, ¿no? Él buscó que los banqueros invirtieran y los banqueros fugaban el dinero. No es algo diferente a lo que hacen, bueno, ahorita ya son Los unas... golondrinos, Sí, famosos. ahorita lo hacen, son internacionales, pero ellos tendrían que ser la banca que impulsara el desarrollo del país. La banca tenía que recuperar su función social. Y lo que hicieron estos banqueros, ¿no? Y todo el mundo lo sabe, ellos se encargaron simplemente de usar la banca como un negocio personal, familiar, para llevar a cabo este saqueo y contribuir a lo que los grandes bancos, grupos financieros hacían. Así que las alianzas entre Banamex y la banca Rothschild o la banca JP Morgan son conocidas desde ese tiempo. López Portillo toma la decisión de nacionalizar la banca, aunque un poco tardío, pero lo hace, en contra de todos absolutamente. Todo el gabinete, la población pues no lo entendía esto, en contra de la banca, por supuesto, internacional, en contra de los grandes grupos en el país, industriales, todo el mundo se opuso. Y él tuvo la valentía de decir, tenemos que defender a la nación por encima de todo. Ahora, no fue una medida que él no haya reflexionado. Él buscó una alianza con los países de América Latina. Y es ahí donde queremos meter el papel de LaRouche. Porque LaRouche, en esas reuniones que tuvo con López Portillo, él planteó que América Latina, podemos poner por favor una imagen de López Portillo para que nuestros amigos lo vean, si ahorita lo pueden hacer por favor. López Portillo les planteó a los países de América Latina Sí. Tú sigue. que ellos forjaran una política Ajá. de usar un bloque de deudores. Claro. Y ese bloque de deudores tuviera una fuerza de negociación. Entonces ya no íbamos a ser una nación que estaba buscando algún tipo de acuerdo, sino era un bloque. Y ese bloque de deudores tenía que establecer condiciones favorables y crear un mercado común iberoamericano y establecer un mecanismo de crédito Sí. para que América Latina pudiera empezar a levantarse. Ajá. Créditos que no tenían nada que ver con la usura que la banca internacional estaba aplicando. Claro. Son créditos de largo plazo a tasas no mayores del 2% anual, Eso es. que es el crédito necesario para crecer. Claro, la oposición era general, los grandes bancos no quisieron negociar, y lo que pasó fue que López Portillo, al no lograr la alianza con los países latinoamericanos, ahí tenemos a Lindo LaRouche, Sí. que es el forjador de toda esta corriente que ahora toma una mayor fuerza, por lo que vamos a ver. La siguiente, por favor, ¿Podemos seguir con las imágenes? para que podamos Sí. seguir hablando. LaRouche forjó durante muchos años un principio. Él propuso que la zona del mundo Sí. donde había una mayor densidad, estamos hablando de los Ok. 80s, donde había una mayor densidad de capacidad industrial en ese momento, de 80, 85, Sí. era en las siguientes diapositivas, por favor. Sí, del 85, no, la segunda después de la primera, por favor. Antes de esta. No, esa es la última. Ah, bueno, vamos a pasarlas en secuencia, por favor. Sí, mira, aquí está, por favor, esa detenga. No, por favor, Imagínense el mapa de imaginen el Europa. mapa de Europa. Es el mapa de Europa donde hay un triángulo en el centro industrial de Europa, que eso está formado por los Ahí está. vértices de Berlín. Por favor, no cambien No cambien, por favor. No cambien la Sí, imagen del mapa. imagínense. Créeles un mapa mental para... Vamos a desarrollarlo mentalmente. Es el triángulo entre Ahí está. Berlín, Roma. Es un trapecio. Es como un trapecio, sí, pero estamos hablando de París, Berlín y Viena. Ok. Entonces, ahí se concentraba en los 80s la mayor capacidad de producción industrial del planeta. Entonces, LaRouche lo que dijo es, vamos a intensificar esa densidad que ya existe per cápita, por ejemplo, de capacidad industrial. Sí. Y vamos a extender esa capacidad industrial a través de unos brazos, a través de infraestructura que vaya llevando el desarrollo tanto al sur de Europa como hacia Rusia. Ustedes pueden ver
qué tan cerca queda Rusia. Al oriente. Sí, y luego también un brazo que iba a ir de Turquía hacia el Medio Oriente. Vamos con las siguientes diapositivas, por favor. Pasamos las otras imágenes. Sí. Pero vamos a seguir entonces. La idea de LaRouche fue concebir en el 94, ya había planteado la idea de una nueva ruta de la seda. Sí. Y esta idea la ofreció a los chinos como un proyecto de desarrollo mundial, donde China pues iba a tener un papel primordial porque China fue... es otro mapa, ahorita a ver si lo pueden encontrar por favor, o me detengo ahí nada más. Sí, es un mapa a color azul, por favor. Y LaRouche les propuso que podían desarrollar los países un nuevo mecanismo de cooperación y ir abandonando este sistema financiero que de todas maneras iba a colapsar. Porque ya los síntomas de desgaste de este sistema que se había... Aquí lo tenemos, sí. Esta es la idea de LaRouche. En el 97, él presenta en diferentes lugares del mundo, el proyecto del puente terrestre. Si uno puede ver el mapa, se van a encontrar estas grandes rutas de conexión, que bueno, básicamente es ferrocarril, pero no solamente son ferrocarriles, esos son corredores. Cada ruta tiene más o menos un ancho de 50 a 100 kilómetros de corredores de desarrollo, infraestructura asociada a la propia ruta del ferrocarril, donde van oleoductos, donde van autopistas, fibra óptica, canales de agua, y entonces el mundo va a empezar a desarrollar una capacidad hasta ese momento desconocida, donde grandes extensiones de tierra, por ejemplo, el centro de Asia está prácticamente deshabitado, van a empezar a poblarse y a crear zonas de desarrollo que van a cooperar. Proveer infraestructura a las zonas donde no se tiene actualmente. Entonces, Alex, exacto, la extensión de ese triángulo productivo europeo, extenderlo a un puente terrestre. Y claro, aquí si ustedes ven el mapa, pues tenemos necesidades de conexión en el estrecho de Bering, ¿no? Ahí hay que hacer un túnel submarino, ya se ha discutido, ya se ha estudiado, se tiene. Bueno, son propuestas de LaRouche que él ha venido planteando. Ahora bien, ¿qué hay que hacer en momentos como estos? No hay que pensar en pequeño, hay que pensar en las grandes obras de infraestructura que se necesitan para que América forme parte de todo ese puente terrestre mundial. Necesitamos que se forje una alianza de cooperación como la que ya se logró cuando China plantea en el 2014 la ruta de la seda. Está hablando de un programa de cooperación a gran escala, donde invita a todas las naciones, incluyendo por supuesto a los europeos, incluyendo a los Estados Unidos a que participen, y la respuesta que recibe es muy favorable, porque China lo plantea bajo el concepto de LaRouche de crear un nuevo sistema económico internacional, no basado en la usura, no basado en lo que llaman ahora los economistas un sistema suma cero, donde si tú pierdes es porque yo gano, ¿no? Pero siempre se tiene que equilibrar, alguien gana porque alguien pierde. No, lo que está planteando China es un sistema de todos, de intereses comunes donde todos ganan. El famoso ganar. Así es. Ahora, pero esto en el papel suena así muy bonito, ¿no? Pero ya en la práctica, lo comentamos hace rato, pues ni siquiera como países con la misma cultura, la misma lengua, la misma idiosincrasia, podemos ponernos de acuerdo, claro. Esto tiene que ver con los signos de cada gobierno, ¿verdad? Y lo que hablábamos, de pronto un país tiene un ciclo izquierda, se termina, viene el círculo de derecha y así, como que se están dando bandazos, pero me comentabas que referente a que también este tipo de alternancia se da por intereses económicos, básicamente. A los grandes financieros no les importa si el que está gobernando es de izquierda o derecha, siempre y cuando no sea una política nacionalista. Por ejemplo, podemos ver las democracias europeas, cuántas veces han cambiado de izquierda a derecha. Vemos el caso de España.
¿quién ha sido más fondomonetarista? ¿La izquierda del PSOE o la derecha del Partido Popular? No hay diferencia. Igualmente son tan fondomonetaristas uno como el otro. Y en el caso de América Latina ha sido igual. Podemos ver gobiernos de izquierda que han sido realmente entreguistas. Aquí la diferencia no es con qué mano se firme el cheque para pagarle al banco. Aquí lo que tiene que verse es cuál es la orientación, el enfoque de la economía. Si va dirigido a levantar las capacidades productivas del trabajo, que es lo que Larouche planteaba, ¿no? Larouche planteaba que la mitad de la producción nacional, del valor de la producción nacional, la mitad se tiene que ir a mantenimiento de la infraestructura y a creación de nueva infraestructura. Entonces, si alguna nación, no importa si es de izquierda o derecha, decide tomar ese camino, inmediatamente el sindicato de bancos, toda la oligarquía financiera, cierran filas en contra de él. Y al mismo tiempo, puede haber gobiernos que se digan de izquierda, democráticos, pero son obedientes, son dóciles a este sistema. Entonces, eso es lo que nosotros queremos mostrar, de que izquierda-derecha en realidad es un esquema que no debe de usarse porque no sirve realmente para explicar la realidad. Muy bien, regresamos un momento. Sí. Ya en este último tramo que Te hacemos, vas. vamos a Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como Astele.tv. Astele.tv.
Pues sí, seguimos con este tema tan interesante y más interesante, ¿qué debe suceder en México referente al tema económico? Bueno, pues aquí es el planteamiento que México, podemos decir, dejó inconcluso hace 36 años. Sí, México venía creciendo una tasa del 7%. La inversión en infraestructura era la más grande que se había alcanzado en la historia. Tuvimos una industria petrolera realmente desafiante. Se estuvo invirtiendo en petroquímicas, incluso grandes petroquímicas. Se invirtió en refinerías de muy alto, de gran producción para ese momento. Y se invirtió en realidad en desarrollar capacidades que el país no había tenido. La única planta nuclear que se construyó fue ese periodo, Laguna Verde. Laguna Verde, y se impulsó grandemente el Instituto Mexicano del Petróleo. Incluso el Instituto de Investigaciones Nucleares también hizo avances para consolidarse y darle capacidad al país en el área nuclear. Eso lo entendía bien López Portillo. Son áreas estratégicas que no puede desligarse el Estado de ellas. ¿Por qué? Porque son las que permiten que haya un aumento de la productividad nacional. Entonces México, primero que nada, tiene que retomar lo que dejó inconcluso, una industria petrolera, porque hay que desarrollarla. Efectivamente es el pilar de la economía nacional. Un negocio que conviene al país es el intercambio de petróleo por tecnología. Eso sí conviene, pero estar vendiendo crudo como lo hacemos para obtener divisas y con esas pagar la deuda, pues eso no es en realidad es algo que funciona, un negocio. Esta revista que fundó LaRouche se llama EIR, sigue circulando desde hace más de 4 décadas y media, y este número en particular lo estamos mostrando que efectivamente el futuro al cual México tiene que dirigirse está en esta región del planeta que es Euroasia. Y a eso es a lo que queremos dedicar estos últimos minutos. LaRouche, desde que él se reunió con Indira Gandhi y con López Portillo, sabía que India en ese momento podía tomar un liderato para Asia. En ese momento China estaba en condiciones diferentes ahora. Y México tenía condiciones favorables para ser un líder de América Latina. Creemos nosotros que México está nuevamente en un papel singular para tomar una dirección que haga que América Latina tome otra dirección diferente. Pero para eso tiene que asentarse políticas industriales bien definidas. López Obrador tiene en sus manos, bueno, no solamente un tremendo apoyo popular, que eso le da un poder enorme, sino que él, es interesante, él no ha criticado en ninguna de sus muchas intervenciones, no ha criticado lo que México hizo del 82 hacia atrás. Sus principales puntos de conflicto, dicen, son del 82 en adelante, que es la política absolutamente neoliberal, el modelo neoliberal, que fracasó, eso no está en discusión. De hecho, plantea el famoso crecimiento de Luis Echeverría. Sí, creo que también ha habido una exageración al decir que él quiere regresar al desarrollo estabilizador. No creo que sea así. Realmente todavía él no ha definido bien a bien qué quiere. Quiere desarrollar el país, quiere que crezca el país. Todavía las inversiones no están yendo a donde deben de ir. Consideramos que todavía porque no ha enfocado adecuadamente qué hacer. Por ejemplo, tendríamos que tener un fuerte sector agrícola bajo la idea que se mantuvo en los 80s, en los 70s, incluso en 70s y principios de 80, de la autosuficiencia alimentaria. ¿Cómo lograrla? México es un dependiente en maíz, que es un alimento importantísimo, el primer alimento del país. ¿Qué hay que hacer para lograr la autosuficiencia en maíz? Sí hay que dar apoyos al pequeño productor, pero no solamente al pequeño productor. La discusión ahorita en Sonora, en Sinaloa es, y para los que no son pequeños productores, pero son muy productivos, ellos también necesitan apoyo porque pueden levantar la producción. Todo el campo tiene que ser visto como un sector absolutamente estratégico. Entonces la política agrícola del país tiene que cambiar hacia una visión de largo plazo, y para darle, no solamente basta darle créditos al productor, hay que dar infraestructura, hay que meter agua, hay que tecnificar, hay que facilitar la compra de maquinaria, las semillas mejoradas, las capacidades. No hay que tenerle miedo a los transgénicos.
simplemente hay que sentar a los científicos que saben de transgénicos, ¿no? Que el que sean manejados por empresas de dudosa calidad moral como Monsanto, no quiere decir que la tecnología del transgénico no funcione. De hecho, comemos transgénico todos los días. El arroz que consume México, el que importamos, es transgénico. Y hasta ahorita pues no tenemos que la gente esté teniendo cáncer por todos lados, ¿no? Siendo que el 70% del arroz importado, pues es de esas características. Una política industrial muy importante. El petróleo es la palanca, pero hay que volver de nueva cuenta a cómo levantar la productividad por cada región del país, donde hay más, en este momento, más capacidad para poder levantar rápidamente la producción industrial, se tiene que levantar infraestructura y créditos directamente, ¿no?, a ese sector. Por ejemplo, el sector metalmecánico, la obra civil, por supuesto, tiene que ser fundamental. Estos sectores que se empezaron a desarrollar en los 50, 60, no solo por el desarrollo estabilizador, había una política dirigida a que México fuera consolidando un aparato industrial propio. Bajo esa visión que planteas, el hecho de que se estén cancelando obras importantes de infraestructura, ¿eso hace que la política esté equivocada del actual gobierno? Pues si vemos lo que está planteando el gobierno López Obrador, ellos hablan de algunas obras que realmente son muy importantes. El Tren Maya tiene la importancia de ser el primer tren que se está realmente, es un proyecto arriesgado, es un tren de una longitud muy larga, son 1.500 kilómetros, pero es la primera vez que se va a construir otra vez tren. ¿Cuántas décadas llevamos sin un kilómetro nuevo de vías? Claro. No hay. Pero en un programa anterior, acuérdate que vimos el tema de Tren Maya o transísmico. Planteabas la necesidad que el transísmico sería más interesante, más importante que el Maya. Sí, porque el Tren Maya tiene una idea más turística que promover el desarrollo. Pero sin embargo es tren. Claro. Y hay que también hacerlo. Entonces decimos, bueno, el gobierno se decide por hacer un tren, adelante. Pero el tren transísmico es fundamental. Y es que, perdón, ahí es donde entra precisamente otra vez el método de LaRouche, donde habla de no solamente hacer proyectos para que al final de sexenio se presente algo que se realizó, sino que haya un plan de desarrollo general en el país, pero también tomando en cuenta que está haciendo, inclusive por generaciones, y también considerar qué está pasando en el mundo. A nivel internacional se habla de trenes de levitación magnética de alto nivel tecnológico, energía nuclear, sistemas de agua en donde podamos llevar el agua donde se requiere para la agricultura. Entonces, lo que plantea LaRouche, que nos gustaría presentar aquí también, es cómo logras desarrollar una nación de forma general, no un proyecto pequeño acá, otro acá, sino los proyectos de alto nivel son los que van moldeando los pequeños. Un desarrollo integral, digamos, hacia abajo, de arriba siempre hacia abajo. Ok, requerimos el tren, muy bien, pero ¿bajo qué perspectiva? ¿Para qué lo necesitamos? ¿A dónde va a conectar? Todo un desarrollo general del país. Eso es que no sean ocurrencias en un momento dado. Así es. Esto se vería bien al final de sexenio o esto va a pensar la gente que hicimos algo. Sí, pero si no está en un contexto general de desarrollo, sí queda volando. Y el tema del aeropuerto que se iba a terminar en este sexenio, ¿eso también es una decisión errónea o es...? Bueno, la verdad es que realmente es inviable el aeropuerto de Texcoco. Y por razones técnicas, creo que ya hay bastantes dictámenes de geólogos que dicen que el peor lugar, el peor terreno para un aeropuerto es un ex-lago, bueno, por favor. Bueno, en ese sentido no estoy de acuerdo, pero lo tomamos. Lo tomamos. Ahora, estamos hablando de que los proyectos deben ser conceptuados en base a un principio de cómo se aumenta la capacidad, la productividad física del trabajo, la densidad relativa, la densidad de flujo energético que permita un concepto de LaRouche que no podemos desarrollar en este momento, que es la densidad relativa potencial de población, que es la base de la economía física. Bueno, cada proyecto, como dice Carolina, tiene que estar conceptuado en base
a eso, al desarrollo integral de una nación. Claro. Ahora, si tenemos un mega aeropuerto de estas características, hay que analizarlo antes de las cuestiones técnicas, si es viable el terreno donde se hizo. Si ese proyecto, en la totalidad del país, de la economía, Es a lo que va a yo me impulsar refería. el desarrollo. Es a lo que yo me refiero. En una Porque unidad. mira, técnicamente cualquier proyecto se soluciona, Es técnicamente, viable, ajá. cualquiera. El suelo que tú me pongas, te lo digo como ingeniero civil, se soluciona. Aquí sería más bien ese enfoque, el enfoque de precisamente una unidad ya dentro de un programa general, qué tan importante o no tan importante puede ser. Ahora es interesante, ingeniero, que bueno, vamos a tener la conferencia que van a dar de los 100 primeros días de gobierno. Ujú. López Obrador, desde que empezó su campaña, ha hecho referencia a Franklin Roosevelt en Sí. los Estados Unidos, cosa que Claro. bueno, ha sido su campaña o fue su campaña general. Ujú. Roosevelt desarrolló en la mera crisis de los Estados Unidos en los 40 las 4 esquinas más pobres de los Estados Unidos con el Ujú. proyecto del Valle del Tennessee. Sí. Entonces, si él está haciendo referencia a eso, es interesante ver cuál sería el plan para el desarrollo general del país. Correcto. En Estados Unidos hicieron la presa Hoover, diciendo, bueno, esto es para todas las esquinas, las 4 esquinas principalmente, pero de ahí deriva todo un desarrollo de los Estados Unidos. Claro. Y eso es lo que Programado. Roosevelt logró. Ahora, me comentaban antes de irnos que va a haber un evento en el Palacio de Minería. Tenemos que verificar el lugar, confirmar el día. Así Muy que bien. podemos, vamos. Pero adelantar algo al respecto. Sí, vamos a hacer un evento para mostrar, en varias naciones se van a conectar, España, Argentina, lugares donde hay en este momento movimientos de la RUSH, Eso es. Colombia, Guatemala, para establecer que ahora que antes de comenzar el programa usted nos decía las similitudes, Ujú. América Latina tiene una necesidad urgente que tiene que crecer con rapidez. Claro. Y para eso se necesita las pautas que la RUSH planteó durante muchos años, ahora volverlas políticas de gobierno. Y para eso los ingenieros, los académicos, los militares, los religiosos tienen que tener una idea, también un enfoque muy claro. No podemos volver a equivocarnos. Podemos tomar la oportunidad de que la mitad del planeta se está desarrollando, ¿no? Que hay una cantidad de obras importantísimas en plena ejecución o ya terminadas, otras también planificándose, para aumentar rápidamente esa capacidad de producir y de comerciar. Entonces, América Latina no puede estar aislada. Ujú. Hay naciones más pequeñas que México que ya dieron los primeros pasos. Me refiero a Panamá en concreto. Están desarrollando un tren, ha avanzado bastante, un tren dentro de Panamá con inversión china para aumentar rápidamente su flujo interno de personas y de carga, y que se piensa que ese tren se puede extender por toda América Central para llegar al sur de Y México. sobre eso es la conferencia. O sea, importante Perfecto. aquí mencionar que el movimiento de la RUSH, aunque él haya fallecido, sigue existiendo y tenemos una campaña muy activa a la que pueden unirse. Pues ya cuando tengan definido el día, el lugar, pues nos comparten Sí, la claro. información para que la podamos transmitir a nuestros amigos y haya una buena participación. Pero claro, Y bueno, con esto, amigos, pues como ven, el tema siempre Nos no deja se agota, picados. nos deja picados, se termina el tiempo en lo más interesante, pero ya tenemos oportunidad de seguir charlando sobre este tema. ¿Les con parece gusto, bien? mucho gusto. Muchas gracias, muchas gracias. Ingeniero, un gusto también, nuevamente. Y por aquí estamos la próxima semana, nos volvemos a ver. Gracias. Astele.tv